Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. El título del tema es ¿Estuvo casado Jesús? Y hay que tomar en cuenta pues varias situaciones que poco a poco iremos ahí configurando, pero pues hay que ponernos en las manos de nuestro Padre Dios. Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. El tema, como ya bien decíamos, estuvo casado Jesús. Estamos en el curso de aclaraciones bíblicas. Y eso significa que es necesario para nosotros no tan solo conocer, sino también poder argumentar en favor de nuestra fe. Comentábamos un poco antes de iniciar la grabación justamente esa parte en la cual si nos preguntamos si estuvo casado Jesús o no, pues seguramente diríamos que no y sería uno tajante. Pero probablemente no sepamos de dónde surge esta, por así llamarlo, esta batalla intelectual, permítanme usar esta palabra, de dónde surge este conflicto de afirmar o al menos decir que Jesús estuvo casado. Voy a ir haciendo aquí algunas anotaciones que me parecen pertinentes. Lo primero que quiero decirles es que allá en el año 2012, esta estudiosa de nombre Karen King de la Harvard Divinity School, es una sección de la Universidad de Harvard, de la parte de la teología, es la Escuela de Teología de Harvard. Bueno, pues anunció allá de septiembre, justamente para nosotros es el mes de la Biblia, anunció que tenía ese pequeño papiro que en las manos sostiene en este momento, y ese papiro decía algo pequeñísimo, pero muy significativo. Y dijo Jesús, mi esposa, y se corta las letras. Es un papiro pequeñísimo, lo pueden observar. Son apenas 8 renglones, está escrito de lado y lado y es muy pequeño y está fragmentado. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que este pequeño papiro, según algunos historiadores, data del siglo IV. Y esa afirmación que dice cuando habla de Jesús, y dijo Jesús, mi esposa, y ya no se lee más, pues ha vuelto a avivar este diálogo, ¿verdad? Esta inquietud acerca de si Jesús estuvo realmente casado o no. Debemos decir que, aunque esto fue en el 2012, en realidad no es algo necesariamente nuevo. De hecho, algunos de ustedes quizá hayan visto en su momento esta película que surge de un libro que se llama La última tentación de Cristo. El libro del escritor griego Nikos Kazantzakis y que después Martin Scorsese la hizo película, primero Kazantzakis en el 1953, pero después Martin Scorsese en 1988 la hizo película y trata justamente esta misma idea, la idea de que Jesús se casó. Miren, no voy a hacer un spoiler, como se suele llamar, porque la verdad es que es una cosa que ustedes pueden ver en cualquier momento tranquilamente, y aunque es probable que no quieran verlo, porque es una obra de ficción, por supuesto, pero en ella se propone algo que por allí, por algunos lugares ya se venía como comentando, y se decía que Jesús se había casado con María Magdalena. En la obra de Kazantzakis, Jesús se casa con Magdalena una vez que está a punto de morir. Esa es su última tentación, de hecho, el decir, ya bájate, ya no hace falta que des tu vida, se baja, se casa con María Magdalena, hace una vida con ella, estando María Magdalena embarazada, según la obra de Kazantzakis, insisto que es una novela, muere María Magdalena y después se casa otra vez Jesús con Marta de Betania. Imagínense nada más qué novelón, ¿verdad? Pues está también la película sobre lo mismo. Y esto hablamos de los años 50, insisto, esta obra. Y pues más recientemente, ¿cómo olvidar, por supuesto, la famosa obra también del Código da Vinci? Esta obra que Dan Brown escribió
y que fue puesta al público en el 2003 y que levantó todo un revuelo increíblemente grande, ¿verdad? Y que 3 años después el director Ron Howard también la puso como una obra fílmica, vaya, como una película, y que pues debo ser sincero, en su momento yo leí el Código Da Vinci primero por la necesidad, no curiosidad, sino la necesidad de saber qué estaba llegando a nuestra gente y pues obviamente para no hablar al aire, ¿verdad? Entonces adquirí el libro. La verdad es que hasta recuerdo que en aquel entonces uno de mis amigos tenía una relación de amistad con un librero y pues me dejó, por así decirlo, me consiguió mi amigo el libro del Código Da Vinci muy barato porque casi a una tercera parte de lo que costaba y yo dije, pues bueno, y recuerdo mucho una pequeña anécdota de ese momento. Recuerdo que ustedes saben que se dice que nuestro país, México, no lee, ¿verdad? Que leemos muy poco. Eso también ya empieza a ser un poquito mito, la verdad, mito en el sentido despectivo, no en el sentido filosófico. Y me acuerdo que iba en un transporte colectivo, de esto que llamamos combi, ¿verdad? Y me subí para ir justamente a la escuela, a la Facultad de Filosofía, saqué mi libro y empecé a leer y dos jóvenes que estaban sentadas enfrente de mí vieron el libro y una le dijo a la otra, ¿ya leíste ese libro? Y la otra le dijo, sí, ya lo leí. ¿Y qué te pareció? Y yo pues por acá tratando de leerlo, ¿verdad? De ir avanzando y pues ellas también platicando sobre él. Justo en aquello que se dice que nuestro país no tiene como una fortaleza, resulta que al menos estábamos tres en un diminuto espacio que teníamos contacto con este libro, el Código Da Vinci, y en el que se dice algo muy parecido, que Jesucristo se casó, que no murió en la cruz. Algunos llegan a decir que de hecho hubo por ahí una confusión y que a quien crucificaron fue a José de Arimatea y que entonces Jesús se fue y se casó con María Magdalena y que pues para quien se acerca a esta obra sabrá que en teoría pues tuvieron un hijo y demás descendencia, ¿no? El libro, yo soy sincero, la verdad es que lo he leído al menos unas 7, 8 veces. No en el sentido, la primera vez, repito, lo leí por la necesidad de dialogar con lo que nuestra fe y nuestra gente está enfrentando. Pero el libro en sí mismo tiene un buen ritmo. Eso sí, tiene una cantidad de errores en tantos ámbitos, una cantidad de errores increíble, muy grande. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque es una novela. Así que no hay ningún problema. Lo malo fue que mucha gente se quedó con la idea de que efectivamente Jesús se había casado con María Magdalena y tomaba el libro como si fuera una enciclopedia histórica y entonces pues ya adelante con eso, ya todos sabían, ¿verdad? Que Jesucristo se había casado con María Magdalena y que había tenido descendencia. Y lo vemos también en la película protagonizada por Tom Hanks, un gran actor, por cierto. Pues bien, insisto, son situaciones que se han ido dando en las cuales se ha afirmado que Jesús estuvo casado. Casado no en el sentido del sacramento como vemos el día de hoy, sino que tuvo una pareja, ¿verdad? Y en este caso, quien se va llevando casi siempre la delantera de con quién se habrá casado Jesús, pues se llega a decir con María Magdalena, ¿verdad? Bueno, vamos por partes. En primera, ¿por qué se cree que Jesús estuvo casado? ¿Por qué no es tan sencillo decir, pues es que nada más no estuvo casado y ya? Vamos por partes. Lo que pasa es que de acuerdo con la cultura en la que vive Jesús, pues el matrimonio era toda una institución. Me permito leer. Hasta los 12 años, el niño es menor de edad. Aquí debo decir algo. Para empezar, los niños, niño y niña, vivían en primer lugar bajo el resguardo de la madre. Hasta más o menos los 3 4 años, sobre todo los niños que no tenían tantas pues capacidades económicas, viven hasta los 3 4 años y después de eso el niño se iba con el papá para aprender su oficio, la niña se quedaba con la mamá para ser, pues, mujer ama de casa, como eran aquí a cultura.
El niño, si es que los padres tenían un poco de recursos económicos, era enviado a estudiar la ley, pero si no, insisto, se quedaba a aprender el oficio de los padres. Bueno, pues ahí estaba su primera parte de infancia. Ahora sí, al llegar a los 12 años, el niño es menor de edad y no puede tomar ninguna decisión que le comprometa de verdad. A partir de entonces, hay que distinguir entre el chico y la chica. En esas diapositivas que presento, solo me refiero a los niños, porque las niñas, de hecho, pues son consideradas un objeto, ¿sí? Ahorita voy a explicar un poquito esa parte. Al cumplir los 12 años, el chico se convierte en una persona mayor. Está obligado a cumplir la ley y puede ya leerla en la sinagoga. Recordemos que había sinagogas casi en cada pueblito, no en todos, pero sí había en muchos pueblitos. Más tarde lo designarán como bar mitzvah o hijo del mandamiento. Ya lo sabemos que un poquito a los 13 años, perdón, es cuando se hacía esta fiesta, por así llamarla. Pues bien, fíjense nada más qué simpática frase, tiene que empezar a trabajar. Primero decían, primero tiene que construir su casa, luego plantar una viña y después casarse. Así es como Ups, hubo un golpe muy fuerte por acá, no sé qué fue, pero vamos a continuar de momento, ¿sí? Ahorita esperemos que no haya ningún inconveniente. Bueno, entonces el niño decía esta frase, primero tiene que construir su casa, luego plantar una viña y ya después casarse. Era como que lo ordinario. Incluso fíjense lo que viene. Tiene que reunir lo necesario para poder alojar y alimentar debidamente a su mujer y a sus hijos, porque recuerden que mientras más hijos, ellos pensaban que había mucha más bendición. Se considera que debe casarse entre los 16 y los 22 años. El ideal son los 18. Así decían algunos rabinos. El santo, se refiere a Dios, bendito sea, vela para que un hombre se case a más tardar a los 20 años y lo maldice si no lo ha hecho a esa edad. Algunos escribas que eran un poquito más tolerantes decían, bueno, quizá a los 20 no, hasta los 24. Este es el contexto cultural en el cual se encuentra Jesús. Entonces, pues podríamos entenderlo de la siguiente manera. Cuando era Jesús un niño muy chiquito, estaba bajo el resguardo de María. Cuando alcanzó una infancia en la cual ya podía desarrollarse un poquito más, se fue con su papá José a aprender el oficio en la carpintería, por así decirlo, ¿verdad? Hasta los 12 años. Y a partir de allí viene esto que estamos diciendo. Por eso es el primero y más grande argumento por el cual se dice que Jesús estuvo casado. Porque la afirmación es, todos los niños judíos se casaban. Esa es la afirmación. Algunas veces, la mayor parte de ellas, pues era por cuestión de arreglo por parte de los padres de los niños, de niño y niña, pero también en ocasiones los mismos jóvenes elegían a sus futuras esposas. Eso es lo primero, ¿verdad? Pero hay otras cuestiones. Además de esto, Dios había dado el mandamiento de multiplicarse. Por eso, ir en contra de este mandamiento pues evidente también era ir en contra de toda bendición y de toda sana vida, ¿verdad? Por tanto, no era en teoría bien visto. En el siglo I, de hecho, el celibato era muy mal visto. Y en el siglo I estamos hablando de los tiempos de Jesús, por supuesto. Había un rabino de nombre Eliezer ben Hircano, Eliezer hijo de Hircano, que calificaba de asesino al hombre que no tenía hijos. Todavía más, el Talmud, un libro religioso de los judíos, enseñaba que un hombre sin una mujer es solo medio hombre. Híjole, qué palabras tan fuertes y qué cultura tan rígida. Entonces, bueno, es lo que argumentan algunos. Dicen ellos que es muy raro, ¿verdad? Así dicen, es muy raro en una cultura, así lo manejan, donde todos los varones se casaban, que Jesús no se haya casado, decían, es muy raro. Por lo tanto, lo más seguro, concluyen, es que Jesús se había casado. Eso es lo que concluyen, ¿verdad? ¿Qué tenemos que decir a esto nosotros? En primer lugar, que Jesús no fue el único.
Vamos por partes. Ya dijimos que efectivamente hay una argumentación que aduce que pues todos los judíos se casaban, pero esta afirmación no es del todo correcta. Vamos por partes. Leo una vez más. Existen datos de que en el judaísmo del siglo I se vivía el celibato, a pesar de que ya dijimos que no era bien visto, pero aún así se vivía. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador, Filón, otro, Plinio el Viejo, otro, nos informan que había esenios que vivían el celibato. Los esenios eran una secta judía. Y sabemos que algunos de Qumran eran célibes también. Esto es una afirmación que algunos han puesto en duda, pero hasta el momento es la información más segura. ¿Por qué? Porque allá donde se retiraban a vivir en el desierto de Qumran, se ha visto justamente cómo estaba configurado los monasterios, por así llamarle, estos lugares de retiro, y pues resulta que, por ejemplo, en los cementerios, por así llamarles, pues el común denominador era de varones. Sí se ha encontrado por allí algún cuerpo de mujer o de incluso de niños, por lo cual hay quien afirma que sí se casaban los esenios, pero en realidad no concuerda con toda la vida, además, que se daba en esos lugares. Incluso el número de mujeres con el de hombres era muy dispar, por supuesto, y lo que se ha afirmado entonces es que seguramente esas mujeres, estos niños, los niños eran hijos de estas mujeres, pero las mujeres no eran propiamente esposas de los que allí vivían, sino que se referiría, mejor dicho, a algunas sirvientas, por así decirlo, criadas, vaya, o alguna otra relación, pero no necesariamente esposas, sino que había definitivamente en Qumran algunos que vivían el celibato. También Filón, el mismo de hace ratito, señala que los terapeutas, un grupo de ascetas de Egipto, también vivían el celibato. Entonces, ese argumento que nos dice que nadie vivía el celibato y que Jesús habría sido como que el negrito en el arroz, no es tan fuerte como se cree. Seguimos, de hecho. Además, en la tradición de Israel, algunos personajes famosos como Jeremías habían sido célibes. De hecho, Jeremías fue célibe por pedido de Dios. Era Dios mismo el que le había dicho que no se casara. Moisés mismo. Yo sé que Moisés se casó, ¿verdad? Ustedes deben recordar que su esposa se llama Séfora. Pero, según la tradición rabínica, vivió la abstinencia sexual para mantener su estrecha relación con Dios. Fíjate cómo no dice que Moisés fuera célibe, sino que fue abstinente, ¿verdad? Entonces, aunque tenía su esposa y aunque llegó a tener hijos, una vez que se encontró con Dios, dice la tradición rabínica, se dedicó totalmente al Señor. Juan Bautista tampoco se casó. Por tanto, siendo el celibato, aún siendo el celibato poco común, tampoco era algo inaudito. Hay un texto que a mí me gusta mucho de otro rabino de nombre Simeón Ben Asai, que él decía, él por ejemplo, hablaba y hablaba y hablaba del matrimonio y decía que era necesario casarse y afirmaba una y otra vez, pero él no se casó, ¿verdad? Y entonces cuando le preguntaban que por qué no se había casado y por qué no practicaba lo que enseñaba, decía algo como esto: pues ¿qué le voy a hacer? Mi alma está enamorada de la ley. La conservación del mundo puede ser llevada adelante por otros. Otros pueden sacar el mundo adelante, por así decirlo, ¿no? Entonces, vemos que aunque era, no, repito, no era común el celibato, tampoco era de ninguna manera algo así absolutamente distinto, ¿no? Bueno, esto vamos a ir poco a poco. Continuemos y ahorita en la siguiente diapositiva tengo que hacer una parada un poquito más amplia, ¿eh? Vamos a ver. Y es que si nosotros, por ejemplo, decimos lo siguiente, si proponemos esto, miren, dice la ley que el hombre judío, el varón judío, tenía que casarse. Y ya vimos ahí, ¿no? Que los rabinos decían hasta a los 20 años, edad ideal 18 años, por mucho, ya exagerando 24 años, pero hay que casarse y los rabinos eran fuertes y demás. Entonces aplicaban mucho la ley. Pero tengo una pregunta que contestaré por ustedes.
¿cuál era la relación de Jesús con la ley? Es decir, Jesús siempre era un cumplidor estricto de la ley. La respuesta es que no. De hecho, decir que Jesús se casó por cumplir con la ley es ir en contra de la figura que los evangelios nos presentan de Jesús. Porque Jesús era, en palabras de José Antonio Pagola, era como un rebelde, por así decirlo, pero no un rebelde sin causa, sino que era, por así decirlo también, como un rebelde con causa. Jesús vivía un tipo de rebeldía a las instituciones, a la ley misma, pero no porque quisiera hacerlo por hacerlo, sino porque Jesús había alcanzado algo que nosotros estamos también llamados a alcanzar, y es entender cuál es el espíritu de la ley. Es decir, por qué existe tal o cual ley. Y una vez que sepamos por qué existe qué es lo que está de fondo de esa ley, podemos entonces vivir el espíritu de la ley, aunque no vivamos necesariamente la letra de la ley. San Pablo tiene grandes disertaciones sobre esto, cuando dice, por ejemplo, establece la relación o la comparación, mejor dicho, entre la ley y la fe. Y dice que la ley pues era como una pedagoga que nos condujo muy bien, pero una vez que llega a la fe, la ley pues ya pasa a un segundo momento. No es entonces que Jesús viniera a derribar la ley, porque bien sabemos que el Evangelio de Mateo nos comenta que Jesús dice que no ha venido a abolir la ley. Tomemos en cuenta, para quien guste, en este canal tenemos también un curso que es Jesús, la figura de Jesús en los evangelios, y ahí veremos que en el evangelio de Mateo, Mateo intenta proponer a un Jesús como el mejor de los judíos. Por tanto, proponer a Jesús como una persona que tira la ley al suelo no le conviene a Mateo, porque su auditorio es un auditorio de judíos o de gente venida del judaísmo. Por tanto, entonces, esa afirmación de que Jesús no vino a abolir la ley, la dice Mateo. Y Mateo pues intenta que cuadre, por supuesto. Al principio lo dice cuando en el diálogo que Mateo nos propone de Jesús y Juan Bautista, le dice, soy yo el que debería ser bautizado por ti, dice Juan a Jesús, y en cambio vienes tú. No, no, ¿cómo crees? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Conviene que cumplamos con toda la ley, ¿verdad? Entonces, para Mateo, Jesús no puede ser alguien que quite la ley, que la tire, que no la cumpla propiamente. Y sin embargo, el mismo Mateo nos va proponiendo algunos momentos en los cuales Jesús, pues sí, transige un poquito la ley, ¿no? Por ejemplo, cuando dice esto en el Sermón de la Montaña, capítulos 5 al 7 de Mateo, dice, no he venido a quitar la ley, capítulo 5, pero sí a llevarla a cumplimiento, y momentos después dice Jesús, pues han escuchado que se dijo, pero yo les digo, ¿verdad? O ya cambiando totalmente el panorama, cuando Jesús va con sus discípulos y sus discípulos tienen hambre, es sábado y quitan espigas para comer. Y entonces, pues obviamente resulta una cosa muy curiosa, ¿verdad? Porque le dicen, oye, ¿por qué tus servidores, tus discípulos, no cumplen con la ley? Aquí tenemos que recordar una cosa muy interesante, y esto es que había de entrada 10 mandamientos. Muy bien, no hay problema con eso. Pero algunos mandamientos no les resultaban tan claros a algunos. Por ejemplo, decían, no robarás, ¿no? Muy bien, pero ¿qué significa robar? Decían algunos. Y entonces venían algunos que decían, pues robar es tal cosa, y otros, no, pues robar es tal otra. Y para poder entender decían, bueno, a ver, el mandamiento de no robarás se entiende que no hagas esto, y que tampoco esto, y que tampoco esto, y que tampoco lo otro. Y empezaban a multiplicar los mandamientos, hasta que llegó un punto en el que en la ley había 613 leyes y preceptos. 613 de tanta bifurcación que se hizo. Entonces Jesús, a esto me refería, Jesús entiende el espíritu de la ley que muchos no entendían, y por eso es capaz de decir, es que mis discípulos no están pecando en absoluto al jalar espigas, es que la ley dice no, es que eso que ustedes dicen que es la ley es lo que pareciera que está haciéndonos pecadores, pero en realidad no es tal cosa, por supuesto. Todavía más, vemos que también Jesús cura en sábado, ¿verdad? Jesús cura en sábado, y que para algunos era, vaya, blasfemia, porque el sábado era
solamente para estar con Dios y no hacer absolutamente nada más, y era lo único que tenían que hacer. Y dice el Señor, no, no se hagan, lo hagan a su conveniencia, porque, pone el ejemplo, ¿no? ¿Quién de ustedes, si se les cae un animal de carga, lo va a dejar ahí tirado? Al contrario, lo ayudan, y para ustedes eso sería trabajar también, ¿no? Según lo que están diciendo, y lo hacen. Entonces, no caigan en esa hipocresía. Así pues, la relación de Jesús con la ley no es propiamente que la ley en sí misma sea mala. ¿Cómo va a ser mala si viene de Dios? No puede ser mala. Pero Jesús ha entendido el centro de la ley. Y así pues, cuando el Señor dice crezcan y multiplíquense, sí, evidentemente es una de las invitaciones más hermosas. Cuando la palabra del Señor dice no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces también es algo muy interesante, genial. Pero aquí viene la segunda cuestión, el segundo par, Jesús y el reino. Aquí es donde cambia un poquito la perspectiva, porque dice Jesús que más allá, la ley es un vehículo para llegar, voy a decirlo ya con estas palabras, la ley es un vehículo para llegar al reino. En cambio, nosotros habíamos visto la ley como la finalidad, como la meta. No, es un medio para llegar a la meta real, que es el reino. Entonces Jesús tiene esta perspectiva y ve que el reino es lo más importante. Tan importante que puede haber cambios, no en la ley propiamente, sino en la cultura en donde radica esta ley en primer lugar y que después se esparcirá para todas las naciones. Pero verá Jesús que hay algunas cuestiones que en la cultura como que no son correctas, ¿no? O no son estrictamente necesarias. Y una de ellas es justamente el hecho de que sea casado. Así pues, Jesús en aquel pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 19, que todos escucharemos, ¿verdad? Todos habremos escuchado, donde dice Jesús, pues no todos pueden o están dispuestos, están preparados para el reino, pero hay algunos eunucos, ¿se acuerdan? Que así nacieron. Hay otros eunucos que así los hicieron, dice, pero hay unos que se hacen a sí mismos eunucos por el reino. Eunuco, para cuestiones prácticas, significa alguien que no tiene una pareja, ¿verdad? No significa eso tal cual el eunuco, pero para no entrar en ese tema de los eunucos, quedémonos con alguien que no tiene esta relación de pareja, y en este caso dice Jesús, figuradamente, hay gente que no se casa por el reino. Y el común de los estudiosos afirma que es Jesús hablando de sí mismo. Hago un paréntesis, otro más, antes de pasar a lo que va a ser nuestra conclusión. Este paréntesis es volviendo un poquito, sobre aquella a la cual le han otorgado el nombre de la esposa de Cristo, a la que más se lo han otorgado, que es, repito, María Magdalena, ¿verdad? Estábamos comentando que no son pocos los autores que afirman que Jesús se casó y que de hecho se habría casado con María Magdalena. Es lo primero que se comentó. Después dijimos por qué algunos creen que eso pasó. Ya vimos la cultura. Enseguida vimos datos que dicen por qué no era estrictamente necesario que Jesús se hubiese casado. Pero quiero regresar entonces un poquito a la figura de María Magdalena, porque uno se puede preguntar, ¿y por qué dijeron que ella, para empezar, ¿no? ¿Y por qué hay tantos que lo afirman? Bueno, es que de hecho, ¿se acuerdan de la primera autora que comentábamos de la facultad, de la Escuela de Teología de Harvard, que decíamos, ella dice, aquí solamente se hace el debate sobre si Jesús se casó o no. Dice, ¿con quién? No lo sé. Por cierto, le preguntaron a ella, dijeron, ¿y de dónde viene tu afirmación de que Jesús se casó? ¿De dónde viene tu papelito este? Que ya dijiste que lo han datado del siglo IV, pero ¿quién te lo dio? ¿Cómo llegó a ti? Y dice que en realidad no sabe cómo llegó desde allá hasta el día de hoy, que a ella un coleccionista le dijo, mira, tengo este papelito, pero no le dijo más. Entonces es como que muy,
abierto, ¿no? No podemos asegurar. Pero hay otros textos que sí hablan, por así decirlo, de lo que pareciera ser una, ¿cómo llamarlo? Una vuelta a la vida matrimonial de Jesús, por así decirlo. Para esto, cierro, antes de abrir este paréntesis, cierro lo que estoy diciendo con lo siguiente. A partir de la Sagrada Escritura, no se puede afirmar que Jesús hubiese estado casado. A partir de la Sagrada Escritura, ¿sí? Por eso son aclaraciones bíblicas. Si vamos aclarando, en la Biblia no jamás se habla de una esposa de Jesús. Recordemos que se habla de la familia de Jesús, ¿verdad? Se habla de su madre, de su padre, incluso se usa la palabra hermanos para referirse a la familia de Jesús, se habla de sus amigos, de sus discípulos, de los más cercanos, pero jamás se habla de la esposa de Jesús. Algunos que tienden a ser con más apertura que otros, llegan a decir lo siguiente. Dicen, bueno, bíblicamente no se acepta, por así decirlo, no se afirma, mejor dicho, que Jesús hubiese estado casado. Y complementan, pero tampoco se cierran porque en la Biblia no dice todo. Pues la verdad es que no habría por qué decirlo, ¿no? Y en ese sentido, creo que es claro, insisto, una vez más, en los evangelios no se habla de ninguna mujer que estuviese teniendo una relación sentimental con Jesús. Hay un autor, olvido en este momento el nombre, una lástima porque olvido su nombre, pero afirmaba lo siguiente, y se me hacía muy interesante. Decía, no cabe duda de que María Magdalena estaba enamorada de Jesús. Es un autor que es estudioso bíblico y no está afirmando cosa distinta de lo que se puede leer en los evangelios. Por eso lo afirmo, ¿no? A ver, los evangelios hablan de un Jesús casado, jamás, jamás. Pero cuando se ve cómo trataba María Magdalena a Jesús, dice este autor, no cabe duda de que María Magdalena estaba enamorada de Jesús. Bueno, vamos por partes y hago una aclaración también. Por eso también estaba pensando en si decirles esto que a continuación voy a comentar. Lo haré porque entra en el tema concreto que estamos viendo el día de hoy, pero no me meteré mucho con la figura de María Magdalena, porque de ella, primero Dios, hablaremos dentro de 2 semanas, ¿verdad? La semana siguiente nos toca hablar de el famoso infanticidio de Herodes, pero en 2 semanas hablaremos de María Magdalena. Hay que aclarar mucho sobre la figura bíblica de María Magdalena. Pero volviendo, ahora sí, hagamos el paréntesis. ¿Por qué se dice que María Magdalena fue la esposa de Jesús? Ah, porque alguien leyó unos evangelios, no canónicos, sino apócrifos. Y entonces, por ejemplo, se habla del Evangelio de María Magdalena, por poner uno, o el Evangelio de Felipe. Y en estos textos, dicen algunos estudiosos, y es hasta cierto punto lamentable, pero pues lleva cierto peso de verdad, dice, nosotros como creyentes no leemos la Biblia, para empezar, mucho menos vamos a leer los apócrifos. Entonces, cuando alguien menciona, es que el evangelio apócrifo de tal dice tal cosa, no tenemos ni idea. La Biblia por lo menos la tenemos en casa. Y por lo menos si hubiese así como una duda muy grande, llegaríamos a decir, pues ¿sabes qué? Voy a ver en la Biblia, porque este dijo que en Juan 3 dice tal cosa de Nicodemo. Voy a ver y podemos ir allí. Pero si hablan de los apócrifos, no los tenemos, ¿no? Si acaso alguien se puede animar y buscarlos en internet, pero también en internet hay que tener un poquito de cuidado para ver las ediciones. Bueno, pues el Evangelio de María dice, más voy a leer un poquito una frase que viene por aquí en este Evangelio que se descubrió en Egipto, y es un Evangelio gnóstico. Ahorita hablamos de eso, porque es importante. Dice que Pedro le decía a María, ¿no? Le decía a María, perdón, nosotros sabemos, escuchen, que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que tú recuerdes y que nosotros no conocemos. Ojo, cómo lo dicen. Entonces María les cuenta lo que Jesús le habría mostrado en una visión. Cuando termina,
Pedro molesto le dice, ¿cómo es que Jesús habló con una mujer sin decirnos a nosotros y ahora todos tenemos que recurrir a ella y escucharla? ¿Acaso la ha preferido a ella? Pero Leví le responde, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Veo que tratas a esta mujer como si fuera un enemigo. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Entonces, dicen algunos, ahí está. Había una historia de amor entre María Magdalena y Pedro. ¿Qué tenemos que decir? Varias cosas. La primera de ellas, que este texto es de unos siglos, al menos 2 siglos después de Jesús. Por lo tanto, no lo pudo haber escrito María Magdalena, para empezar. Se llama el Evangelio de María, o de María Magdalena, y entonces no lo pudo haber escrito ella para empezar, ¿no? Cosa que en el libro famoso El Código da Vinci que habíamos comentado, ahí se menciona como una fuente así súper fiable y súper fuerte. Pues no. Entonces, primero es eso. Segundo, que no se dice que sea su esposa, solo se dice que Jesús, bueno, el Salvador, fíjate nada más la designación que hacen de Jesús, el Salvador le había dado ciertos conocimientos, ¿verdad? Que los demás no tenían. Ojo, ¿por qué? Porque ya dijimos esta palabra, conocimiento, pero dijimos en griego, al hablar de esta secta que se llamaban los gnósticos. Gnosis, con G al inicio, gnosis significa conocimiento. Por ejemplo, a nosotros nos hacen un diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico. O también a veces decimos, pues le voy a atinar a esto, voy a hacer un prognóstico. Ya hemos abreviado y decimos pronóstico, pero es un prognóstico, algo que se adelanta un poquito el conocimiento y todo esto. La gnosis entonces era, reducía, por así decirlo, el mensaje de Jesús a una suerte de conjunto de conocimientos reservados solamente para unos cuantos, ¿sí? Entonces aquí viene la última cuestión, que los gnósticos estaban en una cierta pelea, por así decirlo, con la iglesia oficial. Y entonces los estudiosos han visto que la iglesia oficial, pues, y aquí es algo muy bonito, ¿quién es el ejemplo o ¿cómo llamarlo? El paradigma, no, el símbolo, mejor dicho, el símbolo de la iglesia oficial, Pedro, ¿verdad? Ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí es una cosa que se ha dicho. Y un símbolo de los gnósticos era María Magdalena. Por eso es que a la secta gnóstica le convenía decir que María Magdalena tenía ciertos conocimientos que los demás no tenían. ¿Sale? Entonces, eso queda por abajo. Pero después viene otro, el Evangelio de Felipe, que también fue escrito eh, mucho tiempo después y fue descubierto en 1945, allá en Nag Hammadi. Esto es un hecho que también comentamos un poquito en un curso anterior, no me detengo entonces en ello. Pero, ¿qué dice aquí? Bueno, dice lo siguiente, 3 eran, estoy hablando del Evangelio apócrifo de Felipe, 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta, y Magdalena, a quien se la designa como su compañera. Bueno, pues compañera es koinonos en griego. A lo mejor la palabra les suena porque en la iglesia se habla mucho de la famosa koinonía. Koinonía viene a ser como la comunidad, ¿verdad? Entonces la koinonos era la compañera. Y entonces dice que compañera significa, en griego también, esposa. Y por tanto, cuando dice que a Magdalena se le designa como su compañera, lo que está diciendo es que se le designa como su esposa. Vamos por partes, porque koinonos sí puede significar esposo o esposa, pero no únicamente eso. De hecho, en la Biblia aparece la misma palabra y, por ejemplo, dice que Santiago y Juan eran compañeros, koinonos de Pedro, koinonoi debe ser, mejor dicho, en plural, koinonoi de Pedro, y pues obviamente no eran esposos, ¿verdad? También dice que Tito era compañero de Pablo, y pues obviamente no se refiere a que fueran esposos tampoco. Entonces, decir que como se dice que María Magdalena era la compañera de Jesús, no quiere decir que estaba casada con Jesús literalmente. Segundo,
En otro pasaje va un poquito más allá y el Código Da Vinci, yo de verdad que, repito, la película me gusta verla, he leído más el libro que he visto veces la película la he visto como 3 o 4 veces, es interesante, ¿no? Es muy interesante, pero bueno, dice, la compañera del Salvador es María Magdalena, otra vez la compañera, ¿verdad? Cristo, así dice este Evangelio apócrifo, Cristo la amó más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se ofendieron por eso y le dijeron, ¿por qué amas a ella más que a nosotros? El Salvador respondió, un ciego y un vidente no se distinguen entre sí, pero cuando llegue la luz, el vidente verá la luz y el ciego quedará a oscuras. Y no dice, pues ahí está, la besaba en la boca y los demás hasta se enfurecían porque la había elegido y la amaba más que a todos y demás. Vamos por partes. En primer lugar, una cosa que viene a ser hasta con cierto sarcasmo. Resulta que el texto del Evangelio apócrifo de Felipe viene siendo escrito y justo cuando llega dice la besaba en y hay un corte. No dice dónde la besaba. ¿Sí? Muchos han supuesto que la besaba en la boca, muchos, porque dicen la palabra en original idioma cabe, pero la verdad es que cabe también la palabra frente, mano y otras más, entonces así como que no es tampoco irrefutable. Segundo, porque en la boca, para nosotros, en este momento diría, pues es signo de que entre ellos hay una cierta relación, para nosotros. Pero recordemos que estamos ante una secta gnóstica. Y los gnósticos, ¿qué decían? Esto va a ser revelador para ustedes, espero. Decían que el conocimiento, la gnosis, el conocimiento se transmitía de boca a boca. Entonces, cuando decía que se besaban en la boca, no estaba haciendo alusión a una situación sentimental, sino que estaba haciendo alusión a cómo le transmitía Jesús, una vez más, el conocimiento a María Magdalena. Tomémoslo en cuenta porque, repito, son tantas cosas que tomar en cuenta. Después viene otra situación también interesante. Dice allí que los demás se enojaban. Eso es totalmente absurdo. Si acaso fuera cierto que estaban juntos, que se amaban y se besaban en la boca y eran esposos, pues ¿por qué se van a enojar los demás? ¿Verdad? Pues si están besando, ¿por qué la besas? Pues porque es mi esposa. Pues nada más por eso. ¿Por qué la amas más? Pues porque es mi esposa. Nada más por eso, ¿no? Entonces no cierra la idea de que Jesús y María Magdalena tuvieran esta relación, ¿no? Todo esto, insisto, nos lleva a la siguiente conclusión. Bíblicamente, nunca se habla de que Jesús estuviese casado. Bíblicamente se habla de sus familiares, se habla de sus padres y demás, hermanos, parientes, etc. La tradición nunca jamás mencionó alguna esposa de Jesús. Los evangelios apócrifos, cuando llegan a hablar, que no es tradición, ni es Biblia, ni una ni otra, pero son textos que algunos han querido utilizar para hablar de que Jesús estuvo casado, tampoco hablan propiamente de unas nupcias entre Jesús y en este caso concreto de María Magdalena. Entonces, no hay propiamente, así tal cual, no hay una referencia que nos pueda ayudar a decir si Jesús realmente estuvo casado, tal cual, ¿no? No la hay. Por el contrario, la referencia que tenemos es de un Jesús soltero. Pero quiero concluir con una idea que a mí me parece muy interesante. Porque seguramente todos hemos escuchado de las bodas de Cana, el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y viene una cosa bien interesante, que no ha faltado el que diga que el novio de esa fiesta era Jesús, que estaba casando Jesús. Y entre otros argumentos hay uno débil, pero pues bueno, usémoslo, y quizá de los pocos o el único, porque ustedes deben recordar que el encargado de ofrecer el vino para los invitados era el novio. Y entonces, ¿a quién van a ver cuando se acabó el vino? A Jesús. Así como diciendo, voy a ponerlo así, ¿no?
Es como si todos estuviéramos en una fiesta nosotros y están por acá los organizadores y de repente dicen, ya se va el de la música, por poner un caso, ¿no? Un caso así, ya se va el de la música. Y entonces, ¿a quién van a ir a ver para que pague lo de la música? Pues a los que nos invitaron a la boda, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos hasta padrinos de música, pero pensemos en que los novios son los que se encargaron de eso. Pues voy a ver bueno, ya esposos, ¿no? Oye, fíjate que ya se va el de la música. Pues si de repente tú estás tranquilamente en tu mesa comiendo lo que ofrecieron los recién casados y viene alguien y te dice, oye, es que ya se va el de la música, pues que se vaya, ¿no? O no sé qué decirte porque ¿yo qué? ¿No? Entonces, algunos dicen que el hecho de que María fuera a ver a Jesús, o María en el sentido, repito, una lectura literal, el hecho de que María fuera a ver a Jesús, sería signo de que Jesús era el novio y estaba casando allí, que hasta invitó a sus amigos, ¿verdad? Por eso invitó a sus más cercanos. ¿Qué tenemos que decir? Que sí. Las bodas de Caná son la narración del matrimonio de Jesús. Pero a diferencia de lo que podemos pensar de inmediato, no se estaba casando Jesús con ninguna joven de su pueblo. No estaba casando Jesús con María Magdalena. No se estaba casando Jesús con nadie de sus contemporáneas. Las bodas de Caná son un relato anticipado de las famosas bodas del Cordero. Y en ese sentido, efectivamente, las bodas de Caná pueden narrar o estar narrando la boda de Jesús. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento había la promesa de que el Cordero que había de liberarnos, ese Cordero se iba a casar. Lo vemos en el libro del Apocalipsis, las famosas bodas del Cordero. Y había una cosa que decían que iba a acontecer el día que se casara, que fueran las bodas del Cordero, y era que iba a abundar el vino. Por eso cuando uno lee las bodas de Caná y ve que van a ver a Jesús, podríamos decir, pues sí, de alguna manera es efectivamente, Jesús es el novio, es el encargado de dar el vino. ¿Y cuánto vino? ¿5 litros? ¿10 litros? No, 600 litros. 600 litros. Entonces, imagínense nada más qué tremenda boda del Cordero de Dios, porque es Jesús aquel que venía a salvarnos. Jesús no se casó con ninguna mujer en esta tierra. Jesús se casó con la iglesia. Así lo decimos, la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, no pensemos pues en algo terrenal, sino en algo que es la gloria de todos los seres humanos. Decimos juntos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.